Buenas tardes a las señoritas y señores de la Universidad Politécnica Salesiana en la asignatura de Comunicación Oral y Escrita en modalidad en línea. A continuación vamos a compartir la clase número 1 de la primera unidad. En esta clase vamos a trabajar tres temas importantes. Son tipos e intención del texto, relaciones lógicas del discurso y mecanismos de cohesión textual. A continuación vamos a empezar esta clase con las siguientes diapositivas. Bien, soy el licenciado Jaime Castellanos Fonseca y el tutor correspondiente pues a esta asignatura. Continuamos. Bien, vamos a trabajar en lo que respecta a la definición de un texto. Podemos observar en el mapa conceptual, el texto es una unidad de carácter lingüístico formada por un conjunto de enunciados y que tiene estructura interna. Cuando decimos que tiene una estructura interna, pues nos referimos a que todo texto siempre tendrá una introducción, el desarrollo y la conclusión o cierre. Es conjunto de enunciados porque encontramos en un texto la oración, las palabras, la frase, están agrupadas en un párrafo. Y por último, hemos afirmado que el texto es una unidad de carácter lingüístico, es decir, que tiene relación con la estructura gramatical, el vocabulario, con el significado de las palabras, con las oraciones. Entonces, esta es la definición de texto. Bien, a continuación vamos a analizar los tipos de textos más importantes que se utilizan en la academia, en la educación. Miren, tenemos el texto narrativo y presentando pues las características más importantes del texto narrativo. En un texto narrativo se relatan hechos reales o imaginarios y participan también personajes reales o imaginarios. Se desarrolla en un tiempo o lugar determinado, ese sí, un orden temporal, ¿no? Entonces, esas son las características principales del texto narrativo. Por ejemplo, tendremos pues la novela, los cuentos, las fábulas, noticia periodística, leyendas, etc. En el lado derecho de la presentación, usted puede encontrar un ejemplo de un texto narrativo. En él usted podrá encontrar pues que se desarrolla en un tiempo o lugar determinado. Se relatan hechos o reales o ya sean imaginarios. A continuación, el texto descriptivo. Describir no es otra cosa que señalar las características, detalles o cualidades de todo lo que podemos percibir a través de los sentidos. Ser personas, animales, cosas, hechos, situaciones, en fin, todo se puede describir. Lo interesante en esta descripción es que se lo puede realizar de dos maneras, en la forma objetiva y en la forma subjetiva. Decimos que es una descripción objetiva cuando el autor incluye sus opiniones personales, cuando no incluye sus opiniones personales, es decir, cuando relata, cuando describe las características tal y cual son, se ven, vemos todos. Es una descripción objetiva, no se incluyen apreciaciones personales. Mientras que en la descripción subjetiva existe ya la opinión personal del autor, del escritor. Por ejemplo,
Si describimos a una pizarra dentro de un aula, diremos lo siguiente, de una forma objetiva. La pizarra se encuentra en el aula y es de color blanco, es rectangular y se utiliza para escribir en las enseñanzas o en las clases de un centro educativo. Mire, esa sería una descripción objetiva. Mientras que si la describimos de una manera subjetiva, es decir, añadiendo nuestros sentimientos, nuestras apreciaciones personales, diremos lo siguiente. En el aula siempre me espera mi amiga. Ella se llama Pizarra. Está vestida de blanco, cual galeno, y me acompaña durante 2 horas en una jornada de clase. Mi amiga siempre está firme, de pies, esperando a que yo llegue y podamos entablar una relación, una relación de enseñanza y aprendizaje. Miren, entonces hemos realizado un ejemplo sencillo de lo que es una descripción objetiva y una descripción subjetiva. En conclusión, el texto descriptivo es aquel en el que prevalecen las características de un objeto de forma estática, sin transcurso de tiempo. En este ejemplo, pues tenemos una descripción de león. Y usted puede observar las características, los detalles, en este caso, de este animal salvaje, conocido también como el rey de la selva. También tenemos el texto argumentativo. En el texto argumentativo, lo interesante también es que se expresan ideas, se expresan pensamientos, pero con argumentos, con evidencias, con razones que explican el por qué uno se expresa de tal manera. Al lado derecho de su pantalla usted puede encontrar un ejemplo de este texto argumentativo. Y se habla aquí en cambio del periodismo, ¿no? Entonces, mire, la expresión, las ideas o el juicio de valor, en este caso, pues, se pone en este ejemplo, están argumentados, tienen razones para expresarse de la forma como lo han escrito. También tenemos el texto expositivo. En el texto expositivo se presentan de forma neutral y objetiva determinados hechos o realidades. Se informa al lector de una manera clara sobre un tema específico. Miren, en el ejemplo pues está exponiendo en un texto todo lo relacionado con el país de Brasil. Está su nombre, está la superficie, la extensión, miren, a la superficie, todo, mire, usted puede encontrar ahí. Entonces, este sería un texto expositivo en donde se presenta de una manera neutral y objetiva datos, hechos o realidades, en este caso de Brasil. Ahora se va a clasificar al texto por su intención. Mire, y por su intención el texto se clasifica en 2 géneros. El género académico. Decimos género académico porque expone los resultados ya sea de investigaciones, de tesis, de lecturas. Y es de tipo académico. Rigen este texto ciertas normas internacionales. La norma más conocida para elaborar un texto es la norma APA. Y cuando un texto académico pues se expresan los resultados de investigaciones y cumplen los requisitos internacionales, en este caso como la norma APA, entonces este texto tendrá un valor y una validez académica y científica. En cambio, el texto literario está vinculado con la creación y la estética, es decir,
se expresa la belleza a través de la palabra. Se utiliza la palabra de una manera artística. Y también en los textos literarios, pues, se trabaja con figuras literarias. Ahora vamos a analizar el género académico. En el género académico tenemos el texto expositivo y el texto argumentativo. En el texto expositivo, el fin es informar de manera objetiva el significado de un texto, de una palabra, de una noticia, de un hecho, de una circunstancia. En el texto expositivo encontramos al divulgativo, el específico. Al divulgativo porque es de interés general y público. Podría estar ahí pues un reportaje. Y también en el texto específico se lo realiza de una manera más especializada, más técnica, que ya no interesa pues al público en general, sino a un público en particular. Puede ser un texto de medicina, un texto de economía, un texto de tecnología, en donde el interés es más particularizado. En cambio, en el texto argumentativo, la finalidad es defender o rechazar una idea. El fin de este texto también es convencer al lector de las opiniones o de los juicios de valor que se expresan en el texto. En el género literario, en cambio, tenemos tres tipos de textos: el texto poético, el texto narrativo, el texto descriptivo. Poético porque utiliza el verso, se utiliza estrofas, se utilizan reglas poéticas. El narrativo, como dijimos anteriormente, es un texto cuyo fin es tratar los hechos, ¿no?, reales o imaginarios. Participan también personajes reales o imaginarios. Y en el descriptivo, pues se señalan detalles o características. Podemos hablar también de que el texto descriptivo se divide en prosopografía, en etopeya, en topografía, en el retrato o en la caricatura. Hablamos el texto descriptivo en cuanto a la prosopografía, que no es otra cosa que describir de manera física a un objeto o una persona, la prosopografía. La etopeya, en cambio, es la descripción psicológica de una persona. La topografía, la descripción de un lugar. En el retrato se describe ya las características físicas y psicológicas de una persona. Podríamos decir que el retrato es la combinación de la prosopografía y la etopeya, mientras que la caricatura es una descripción exagerada y distorsionada de la realidad. Estos han sido, mire, los textos que pertenecen tanto al académico como al literario. Bien, vamos a la segunda parte de esta clase. Estamos en la clase de la primera unidad en el curso de comunicación oral y escrita en modalidad en línea. El tema que corresponde ahora es relaciones lógicas del discurso. El discurso se estructura, el discurso se elabora o se organiza a través de campos semánticos. El campo semántico no es otra cosa que ese conjunto de palabras que están ligadas entre sí, se relacionan entre sí por un punto de referencia. En este caso, si nosotros ponemos el punto de referencia, por ejemplo, de universidad, diríamos que el campo semántico de este término, de esta palabra o de este tema o punto de referencia sería educación superior, carreras,
decanatos, directores de carrera, títulos de tercer nivel, posgrados. Mire, todas esas palabras son parte, es el campo semántico, en este caso, de universidad. En un texto académico, el campo semántico se le conoce como las palabras claves. Realizando este ejercicio de elaborar campos semánticos, ¿no?, se desarrolla la competencia lingüística y también se desarrolla el pensamiento lógico. Dentro de estos campos semánticos existen pues esas relaciones de palabras. Más conocidas las tenemos como sinónimos, como antónimos, las analogías y término excluido. Se presenta en el mapa conceptual, mire, lo que hemos dicho anteriormente. Cómo se organiza un discurso, lo que significa el campo semántico, y las competencias que se desarrollan realizando estos ejercicios de relación de palabras. Analicemos ahora las relaciones de palabras que encontramos. Por ejemplo, tenemos un sinónimo. Todos sabemos que el sinónimo son palabras con significados equivalentes. Se escriben de una manera distinta, pero su significado es igual o equivalente. Dentro de los sinónimos tenemos a los sinónimos conceptuales, que se refieren a términos, a conceptos. Al sinónimo contextual, cuando la palabra que hace referencia al significado equivalente está ya dentro de una oración. En este caso, da frutos es sinónimo de produce frutos. Pero mire, ahí lo encontramos dentro de un contexto, es decir, dentro de una oración. El sinónimo referencial hace relación, existen palabras que se relacionan o se refieren a un objeto, a una persona, que por separado pues no se entendería. En este caso hemos puesto el ejemplo que Juan entró en el despacho del jefe. El señor López, que es el jefe, ¿no es cierto?, miró a su subordinado con desprecio. Aquel joven le resultaba odioso. Entonces, cuando buscamos los sinónimos por referencia, tenemos que interesarnos o analizar de quién se está hablando. En este caso, por ejemplo, es Juan el personaje principal de este pequeño párrafo. Y de él se dice que es el subordinado, porque dice que Juan entró en el despacho del jefe. Cuando decimos subordinado, nos referimos a Juan. Y también, cuando decimos aquel joven, también se refiere a Juan, que es el punto de referencia de este párrafo. Por lo tanto, Juan, como sinónimo, también sería subordinado o aquel joven. Por último, tenemos el sinónimo conotativo, es decir, que por connotación las palabras también hacen referencia o nos dan el resultado de que hablan, en este caso, de una misma persona. Si ponemos monstruo, si ponemos salvaje o bestia como palabras separadas, pues diremos no son sinónimos. Pero por connotación, es decir, porque las unimos en la oración, nos damos cuenta de que se refieren a un mismo personaje. Decimos que Juan es un monstruo, un salvaje, un bestia. Serían sinónimos de esta característica que se le da a Juan en este ejemplo, monstruo. Los antónimos, en cambio, son palabras que tienen significados opuestos.
día, noche, lindo, feo, serían ejemplos de antónimos. En el campo semántico también va a intervenir los antónimos, porque a veces se puede pensar de que un campo semántico solo tienen que trabajar palabras que se relacionan entre sí como sinónimos. Sin embargo, un antónimo también puede ser un campo semántico. He aquí los ejemplos de contextura corporal. Tenemos a escuálido, a flaco, a macilento. Serían sinónimos de escuálido que pertenecen pues a ese campo semántico de contextura corporal. También obeso, que es lo contrario a escuálido, gordo, excesiva grasa, serían los antónimos, también entran a formar parte del campo semántico. Esa es la relación que tienen los antónimos con el campo semántico, mire. Existen también las palabras homónimas. Homo significa igual, nómina, nombre. Por lo tanto, homónimo son aquellas palabras que tienen igual nombre, suenan y se pronuncian de igual manera, pero tienen significados diferentes. Dentro de las homónimas encontramos a las homófonas, las homógrafas. Mire, las homófonas, homo igual, fono sonido. Por lo tanto, son palabras que suenan igual, pero en este caso se escriben diferente. Aquí ponemos, mire, este ejemplo de palabra homófona, as. Suenan igual, pero su escritura es muy distinta y también su significado es distinto. Tenemos las palabras homógrafas, grafos, grafía, quiere decir gráfico, y homo igual. Por lo tanto, son las palabras en igual escritura, igual grafía. Sin embargo, su significado es diferente. Y aquí tenemos palabras homógrafas que se escriben igual, pero su significado es distinto. Vino y vino. Ahora también tenemos a las parónimas. Estas palabras parónimas se escriben o suenan de manera similar. No se escriben igual, ni suenan igual, solamente que se escriben o suenan de manera similar. Así tenemos aprender y aprender. Si lo escuchamos, mire, las dos suenan igual. Sin embargo, la primera palabra aprender es con H y la segunda sin H. Aprehender significa asir, capturar, agarrar. Y aprender sin H intermedia, adquirir conocimientos. Esas serían las parónimas. También tenemos dentro de las relaciones de palabras, las analogías, que son comparaciones, establecen una relación de semejanza entre dos elementos. Tenemos al término excluido, que dentro del campo semántico sería el término diferente, contrario, o el que está más alejado al campo semántico que se está analizando. Y la precisión semántica no es otra cosa que utilizar las palabras correctas para que el texto tenga ese sentido lógico, es decir, tenga la coherencia, la cohesión y el significado contextual. Empezamos ahora con la última parte de la unidad número 1, mecanismos de cohesión textual. Son procedimientos lingüísticos que aseguran o refuerzan la coherencia textual. Y aquí tenemos un mecanismo de cohesión textual. Tenemos a la concordancia, es decir, tanto en género y en número, las palabras, en este caso el sustantivo y el adjetivo, deben concordar, tanto en género como en número. Y aquí tenemos el ejemplo, mire, buena carretera es lo correcto, porque carretera es femenino, por lo tanto la cualidad o el adjetivo también es femenino, buena carretera. Incorrecto sería
bueno, carretera. En cuanto al número, hace referencia al singular y al plural de la palabra. En el sustantivo y el adjetivo debe concordar en número la palabra que se expone. En este caso, tomando en cuenta carretera, sustantivo, bueno, en este caso buena, diremos lo siguiente: si carreteras, buenas carreteras, tiene concordancia en número. Tanto carreteras como sustantivo es plural y buenas como adjetivo también es plural. Incorrecto sería decir buena carreteras o buenas carretera. En el verbo haber también existen inconcordancias cuando se expresa de la siguiente manera: hubieron buenas conferencias, habíamos 40 personas. Se debe decir correctamente: hubo buenas conferencias y había 40 personas. La concordancia, por lo tanto, mire, es muy importante cuando se realizan textos. La sintaxis, otro mecanismo de cohesión. Uno de los problemas más frecuentes o más recurrentes en las personas es escribir como se habla. Y por qué no decirlo también, existen personas que cuando realizan textos académicos escriben como chatean, sin escribir toda la palabra. Por ejemplo, en lugar de poner que, ponen solamente la Q. En lugar de poner por qué, toda la palabra, ponen la X. Y se olvidan muchas veces de que no están chateando, sino que están realizando, elaborando un texto académico. Y esos son los errores más frecuentes que se pueden observar. Aquí tenemos algunos de los principales errores que se realizan cuando se escribe y a veces cuando se habla. Mire, aquí tenemos palabras que se expresan mal, fruto de la costumbre. Serían los barbarismos. El aiga, en lugar de decir haya. El campeón, en lugar de decir campeón. Hielo, en lugar de decir hielo. Y vistas, en lugar de decir vista. La cacofonía es la repetición abusiva de la misma palabra o del mismo sonido, ya sea en un párrafo, en una misma oración. Aquí tenemos el ejemplo de cacofonía. Si usted puede leer, mire, son sonidos similares, son palabras similares que hasta cierto punto pues expresan una pobreza de vocabulario, porque no se tendría tal vez el uso de sinónimos o antónimos. Miren aquí el sonido que se repite: trajiste traje para la tragedia que representaremos. Claro que yo estoy haciendo un poco de énfasis en la pronunciación para que se note la cacofonía. Me cuesta trabajo trabajar con estos trabajadores. Cuando tuvo todo a la mano. En la foto parece que aparece la noticia. Entonces, esta pronunciación y con esta lectura podemos darnos cuenta de esta repetición abusiva de un sonido o de una misma palabra. La anfibología es otra cosa que expresar o escribir oraciones, frases, pero que tiene un mensaje confuso, que el mensaje no está claro. En este caso hemos puesto un ejemplo. El jefe viajó al pueblo de su hijo en su auto. El jefe viajó al pueblo de su hijo en su auto. No sabemos si el auto fue utilizado por el jefe y es dueño el jefe, o el hijo le prestó al jefe el auto. Por eso la pregunta es: ¿el auto de quién? El jefe viajó en su auto al pueblo de su hijo. En este caso ya no hay anfibología, pensamiento confuso. Se distingue, se aprecia que el auto es del jefe y que viajó al pueblo de su hijo. Mire,
La ciencia persigue el conocimiento en su esencia. ¿Esencia de quién? Es la pregunta. La ciencia en su esencia persigue el conocimiento. La ciencia persigue la esencia del conocimiento. Mire, entonces lo que se busca es evitar la anfibología, es decir, escribir oraciones cuyo mensaje sea confuso. La pobreza de vocabulario. Decimos pobreza de vocabulario porque posiblemente el autor, la persona que levanta o realiza un texto, no tiene tal vez dominio de sinónimos, antónimos u otras palabras que nos ayuden a expresarnos de distinta manera. Yo he puesto en este caso, resaltando con colores las palabras que se repiten dentro de este párrafo corto, de este párrafo pequeño. Usted puede observar, mire, la pobreza de vocabulario cuando se repiten las mismas palabras en una misma oración o en un mismo texto. Y abajo pues tenemos cómo sería la oración correcta, utilizando sinónimos, utilizando otras palabras que me ayuden a escribir de tal manera que no haya una anfibología o se denote una pobreza de vocabulario. Solecismos se realizan cuando se usan locuciones preposicionales, es decir, la preposición de una manera incorrecta. Aquí tenemos 5 ejemplos de solecismo y cómo se debería escribir o pronunciar correctamente. La clase del cual te hablé. La clase de la cual te hablé. En este caso, del, esta preposición está mal utilizada y ahí se cae pues en el solecismo. Y así cada frase, cada oración que hemos puesto como ejemplo, la forma correcta de escribir, la forma también correcta de hablar. El solecismo. Dentro de la estructura de un texto expositivo, no pueden faltar los 3 elementos básicos de un texto: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Lo interesante de la introducción es que el lector pueda encontrar unas palabras, unos párrafos interesantes, unos párrafos en donde él encuentre y se haga idea de todo lo que va a leer en cuanto al texto. Es por eso que decimos que la introducción debe ser interesante, elaborada de tal manera que el lector quiera seguir leyendo el texto. El desarrollo o el cuerpo del texto, encontraremos en ese apartado, encontraremos ya los contenidos del tema que la introducción se sugirió que se iba a desarrollar. Es una parte también importante el desarrollo de un texto. Y por último tenemos la conclusión. La conclusión no es otra cosa que sintetizar una frase, un párrafo, en algunos párrafos, lo más importante del texto. Esta es la estructura de todo texto: introducción, desarrollo y conclusión. Ahora trataremos de los conectores de un texto. Los conectores son nexos que se utilizan para hilar las oraciones, para unir las oraciones, las ideas, los enunciados. Son palabras que me permiten relacionar una oración con la otra y seguir escribiendo. A continuación presentaremos algunos nexos importantes que nos van a ayudar para hilar las ideas, para unir las oraciones. Tenemos conectores de causa y efecto.
en concordancia, porque, por lo tanto, de ahí que los conectores, esos adversativos, pero sin embargo, a pesar de, por el contrario, son adversidad. De temporal tenemos los siguientes nexos o los conectores siguientes: anteriormente, más tarde, en la actualidad. Conectores de orden: primero, a continuación, luego, finalmente. Tenemos también conectores de resumen. Por dichas razones, en suma, resumiendo, en síntesis, usted puede analizar que son palabras que nos ayudan como conectores para continuar la oración, para hilar las ideas. Los conectores aditivos o de adición, además, sumando lo anterior, también, es más, énfasis. Son palabras que nos ayuden para poner pues énfasis en la oración, en lo que se está expresando, enfatizando lo que es más importante, repitiendo. También tenemos conectores de conexión, en vista de, aunque, por supuesto. Conectores o nexos comparativos. De esta forma, de este modo, al igual que, espacial, al frente, a lo largo, a través, por otro lado, entre, debajo. Condicionales, con tal que, siempre y cuando. Las conjuntivas y, sin embargo, a pesar, no obstante. Las disyuntivas, o, bien sea, ya, en definitiva, son palabras que se utilizan como nexos. ¿Para qué? Para unir las ideas, para hilar las oraciones. Bien, este ha sido pues los temas, estos han sido los temas que hemos tratado de una manera sencilla, haciendo una síntesis de la primera unidad, señoritas y señores estudiantes, de su asignatura que usted está siguiendo en modalidad en línea, aquí en la Universidad Politécnica Salesiana. Revisado entonces los tipos e intención del texto, las relaciones lógicas del discurso, mecanismos de cohesión textual. Yo soy su tutor, licenciado Jaime Castellanos Fonseca, y estamos a las órdenes. Un abrazo y éxitos.